Vamos a continuar con la última sesión antes de irnos al almuerzo. Para eso llamamos a Manuel Orozco, que es Manuel Orozco es el director senior del Inter-American Dialogue. Y Manuel nos hablará sobre las remesas transfronterizas, la tecnología en el origen y la innovación en el pago. Manuel, bienvenido a nuestro auditorio. Ya veo que conoce a varias personas del auditorio, así que Manuel, bienvenido. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y muchas gracias a los organizadores por ayudarme, invitarme a conversar con ustedes sobre este tema de remesas. El panel anterior, de hecho, se presenta o se ubica como una especie de switch, de transición a este tema de discusión de remesas, de transferencias de dinero por parte predominantemente de inmigrantes en un mercado tan importante como es el de América Latina y el Caribe. A mí me pidieron que hablara un poco sobre el tema de cómo potencializar las remesas en el contexto del fintech, de la tecnología de pagos en este momento, en donde se están produciendo cambios muy importantes tanto en la oferta y en la demanda en relación con la adopción de vehículos avanzados de pagos con tecnología móvil, con portales de web, entre otros, en el contexto de la transferencia de dinero. Yo voy a hablar un poco sobre algunos de estos temas en relación con el contexto de las remesas, segundo con el mercado de intermediación mismo y seguido un poco ilustrar algunos ejemplos, algunos casos en donde se están observando estos niveles de innovación en tecnología para pagos de transferencias de dinero y cómo se está manifestando esto y tal vez un poco también compartir la experiencia del tema de innovación y tecnología en el pago en los países de América Latina por parte de instituciones financieras pagadoras que están tratando de captar al cliente de una forma diferente e innovadora para ofrecerles un mejor producto y servicio a los clientes que reciben remesas. El punto de partida para mí siempre es la conclusión de lo que uno quiere decir, del mensaje que quiere dar, y el punto es el siguiente. En términos generales, cuando hablamos de transferencias de remesa y tecnología, en este momento el uso de los migrantes en la transferencia de dinero a través de sistemas de internet, de pagos tecnológicos, es relativamente bajo, es menos del 10% a nivel de América Latina y el Caribe. Y tal vez en términos prácticos, América Latina y el Caribe puede exhibir uno de los niveles más altos de transferencias de tecnología móvil en el mundo. Sin embargo, a pesar de que la tasa de mercado es relativamente baja, hay un crecimiento bastante seguro y sostenido que está garantizando que de aquí por lo menos a 5 años la participación del mercado de transferencias de dinero por vía de tecnología de pagos va a crecer sustancialmente, por lo menos a un 30%. Y aquí es donde se presentan las oportunidades de donde los fintechs, las instituciones financieras, ya sea por la vía tecnológica, de apoyo tecnológico mismo, o por la vía de servicios financieros innovadores, se ubica estratégicamente. Bueno, el tema de remesas pues es sustancialmente importante por diferentes factores. Uno es que en el contexto de América Latina, las remesas hoy en día representan... ¿Dónde está el verde? Representan una de las fuentes más importantes de ingreso para las economías de América Latina y el Caribe, especialmente para Centroamérica, el Caribe, México y algunos países de Sudamérica como Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia en particular. Hay diferentes formas de entender esta dinámica. Una es el impacto que tienen sobre el crecimiento económico
en estos países. Otra es en relación del volumen. El volumen el año pasado fue de alrededor de unos 70 mil millones de dólares. Para este año la expectativa es que va a crecer a un 7% más. En México, por ejemplo, las remesas están creciendo para junio de este año ya a un 7%. Otra forma de ver este crecimiento es en términos del número de transferencias y el número de hogares que se benefician. Y aquí es importante porque desde la perspectiva, digamos, del negocio, del sistema de servicios que uno ofrece, estamos hablando de transferencias en donde hay dos usuarios, el que envía y el que recibe. Estamos hablando por lo menos de 30 millones de transacciones, 23 millones de transacciones están produciendo, están recibiendo remesas en América Latina. De esos 16 millones de migrantes envían hacia América Latina y el Caribe y otros 17 millones están recibiendo. Pero prácticamente estamos hablando de más de 50 millones de hogares que están conectados a través de la transferencia de dinero. Estas transferencias, pues en algunos casos son sustanciales. Por ejemplo, en Centroamérica, 1 de cada 3 hogares en El Salvador está recibiendo remesas. En Guatemala es 2 de cada 10 hogares. En países como Nicaragua son 3 de cada 10 hogares también que están recibiendo remesas. E incluso en un país tan grande como México, con más de 110 millones de habitantes, México recibe alrededor de 7 millones de transferencias, pero es decir, son 7 millones de hogares en un país que tiene 25 millones de hogares. Es decir, la conectividad que está produciendo la transferencia de dinero en América Latina es sustancialmente alta. Y esto realmente pues, tiene efectos en muchas economías. Para algunos países el impacto es más grande que otros. Hay un nivel de dependencia de las remesas en términos de el Producto Interno Bruto. De hecho, cuando vemos las economías de América Latina y el Caribe en general, la transferencia de remesas constituye uno de los 4 factores del crecimiento económico que se está produciendo en toda América Latina y el Caribe. El comercio por la vía del outsourcing economy de maquilas es uno de ellos, el turismo es otro, la exportación de productos primarios como los productos agrícolas o la energía y la minería son otros de los factores de crecimiento económico en todo el subcontinente. Pero la migración se ha constituido en una máquina de energía económica en toda América Latina y el Caribe. Ahora bien, este proceso de dependencia, esta realidad migratoria en la que nos encontramos, que incluye la transferencia de dinero, está vinculada directamente con la forma en cómo existe una industria de intermediación para el pago de dinero. Esta es una industria robusta, bien organizada, que se ha venido consolidando en los últimos 20 años de una forma muy dinámica. Hace 20 años prácticamente la gente siempre ha enviado dinero, sin embargo lo hacía de una forma informal, lo hacía con viajeros, las mulas que le llaman en Cuba, en Centroamérica le llaman los encomenderos, los viajeros, etc. Ese sistema se convirtió prácticamente obsoleto a finales de los años 90, cuando entraron una serie de empresas a ofrecer el servicio de transferencia de dinero que ocurría de una forma relativamente cara. Aparecieron empresas como Western Union, MoneyGram. MoneyGram en 1997 era la empresa que dominaba el mercado mundial, tenía casi más de la mitad del mercado en todo el mundo, pero en ese momento era un mercado relativamente pequeño. Hoy en día estamos hablando de 600 mil millones de remesas en todo el mundo, de las cuales alrededor de 75 mil millones vienen a América Latina. Ahora, hay todo un proceso que acompaña la transferencia de dinero, desde el origen hasta el destino, el pago del dinero, que incluye una serie de componentes como son los componentes que tienen que ver con el cumplimiento legal, los componentes que tienen que ver contra el crimen financiero y el componente que tiene que ver
contra la protección de datos y privacidad contra el fraude. También están los componentes de fondeo de las transferencias, y eso incluye predominantemente al sistema financiero, bancario y no bancario, en el proceso de transferencia. En América Latina, por ejemplo, hoy en día hay más de 1 millón de pagadores en todo el continente que están transfiriendo dinero de una forma regular. Estos pagadores incluyen instituciones bancarias y no bancarias en casi toda la región. En términos prácticos, hay por lo menos 5 áreas, 5 temas claves en las transferencias de dinero. Uno es la competitividad en el contexto del costo de envío. El costo de envío era un tema que se discutía sustancialmente en diferentes debates, que era caro enviar dinero. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema a finales de los 90, enviar $200 te costaba como $70. Era un crimen, es decir, era usura al 100%. La tarifa para enviar $100, por ejemplo, podía ser de $10, pero el tipo de cambio, el diferencial en el tipo de cambio, te salía como un 15% del principal. Era increíblemente caro. Esos precios bajaron sustancialmente al punto que hoy en día hay una competitividad que es tan fuerte que ya no permite obtener mucha ganancia de la renta por la transacción. La renta por transacción hoy en día anda alrededor de $10, de la cual una empresa prácticamente se queda con unos $4 por transacción. Es decir, tienes que hacer mucho volumen, para ser rentable en este negocio, tienes que realizar por lo menos 200,000 transacciones mensuales para, digamos, operar en eso. Entonces la industria se ha venido modernizando e integrando otros sistemas. Y ahí es donde aparece la competitividad en términos de la integración de tecnologías, la innovación, la renovación de modelos de negocios más avanzados para no solamente reducir costos de operación, pero también para ofrecer otros servicios al cliente. Y la realidad de esto es importante porque uno de los cambios más importantes que se han ido produciendo en la economía global es que la demanda en servicios financieros ha crecido sustancialmente a nivel de diferentes tipos de transaccionalidades financieras. Hasta el ahorro hoy en día se ha constituido una actividad transaccional en el sentido de que uno está depositando regularmente, está retirando, pero sigue realizando actividades transaccionales para depositar su dinero. Lo utiliza para otras actividades de pago también. Y eso pues ha despertado el interés y la necesidad de la industria de remesas. Otro aspecto clave es el tema del marco regulador. Hoy en día estar en el negocio de remesas es bastante complicado, es bastante difícil porque hay una serie de trabas en las que se encuentra la industria de remesas en relación con el cumplimiento legal sobre aspectos relacionados con lavado de dinero, con aspectos relacionados de control de riesgos contra actividades criminales de tipo financiero que hacen difícil operar este negocio. Las empresas invierten mucho dinero en jefes de cumplimiento legal para básicamente mostrar que están haciendo un buen trabajo, un excelente trabajo. La realidad es que la correspondencia entre el cumplimiento legal y la amenaza y el cumplimiento mismo es muy desproporcionada. Las empresas de dinero tienen una capacidad muy avanzada de controlar contra riesgos financieros, de crimen financiero. Sin embargo, el peso que se pone sobre ellas es desproporcionado. Y eso lo podemos discutir un poco más adelante. Otro elemento de competitividad es la oferta de servicios que agregan valor a las transferencias.
una de las dinámicas que se está produciendo dentro del mercado de los migrantes es que no solamente ellos tienen una demanda de transferencias de dinero, sino que también se encuentran las demandas para bill payment, pagos de recibos de diferentes tipos de obligaciones, y no son solamente ya pagos en el país huésped, sino que son pagos también en el país de origen. Y entonces ahí se está montando una industria subyacente dentro de la industria de pagos. Por ejemplo, hay una empresa como Regali, otra empresa como PayKey, que lo que hacen es un procesamiento, integran redes de pagos internos para el pago de los migrantes de servicios de luz y electricidad en sus hogares en El Salvador, en Guatemala, etc. Entonces, la oferta de servicios de valor agregado está creciendo en la industria. Entonces, estos son algunos de los temas que están, digamos, de alguna manera influyendo la competitividad. Y esta competitividad se observa de una forma muy dinámica. Por ejemplo, en términos de operaciones, en el año, hace 10 años prácticamente, el número de países que una empresa promedio de envío de dinero trabajaba era menos de 5. Hoy en día trabajan en más de 50 países. Han integrado los pagos a más de 50 países, 24 por lo menos hacia América Latina y el Caribe, y otros 20 desde Estados Unidos hacia Asia, Europa y África. De igual manera, se ha hecho más competitivo el pago de remesas. En este momento, el promedio más o menos a nivel de América Latina y el Caribe anda del 5% del valor enviado. En el caso de México, por ejemplo, un migrante envía $300 y están pagando menos de un 3% por esa transferencia. También hay una red de pagos bastante fuertes. En este momento, las empresas que ofrecen estos pagos tienen en su red más de 15,000 pagadores mínimo en promedio. Hay una penetración muy fuerte a nivel rural y con diferentes tipos de aliados. Uno de los cambios interesantes, de hecho, en las alianzas con pagadores es que hace 10 años, hace 15 años, el pagador predominantemente por excelencia era la banca. Hoy en día es uno de los principales competidores, pero ya no es el principal competidor. Solamente el 38% de los pagadores son bancos en América Latina y el Caribe, y es una tendencia decreciente, de más de un 70% hace 10 años a un 38% hoy en día. La oferta de productos es sustancial, y esta es una lista. Nosotros hacemos un rating de empresas de remesas cada 4 o 3 años, en donde medimos la competitividad de la industria en diferentes sectores, en los costos de envío, en la oferta de diferentes servicios y productos. Ya prácticamente ninguna empresa solamente te ofrece enviar dinero, te ofrecen depósitos de tu nómina salarial, te ofrecen pagos de otro tipo en Estados Unidos y en el destino, te ofrecen préstamos en algunos casos, en otros casos te ofrecen cambio, oferta de money orders, tarjetas prepagadas y tarjetas con valor, cuentas fondeadas, y más recientemente se han metido las principales empresas en el negocio de transferencia móvil. Y aquí es donde se observa mayor competitividad entre las principales empresas que están activamente en este negocio. Como las más competitivas se encuentra Dolex, Via Américas, Intermex, Barry International, RIA, entre otros. Estas son empresas que manejan volúmenes importantes. De hecho, desde Estados Unidos hacia América Latina, que es de donde se origina más del 75% de las remesas, son 10 empresas las que manejan más del 80% de las transferencias. Esto
17 millones de transferencias que se originan de Estados Unidos hacia América Latina, lo manejan prácticamente 10 empresas. Western Union es solamente hoy en día uno de más de 50 competidores activos en el mercado. Ya no es, digamos, el gran animal que uno decía, uy, es difícil competir con Western Union. Pero que Western Union, está aquí Western Union. Te puedo decir cualquier cosa. Y si no le cuenta, ok, bueno, son lo máximo, no hay nada como Western Union. Bueno, en el tema de innovación y tecnología, en el contexto de remesas, hay todo un ecosistema de lo que llamamos o lo que se llama el fintech. Un ecosistema que origina específicamente en el fondeo de cuentas virtuales, en el fondeo de cuentas a través de Internet, en donde hay prácticamente diferentes componentes en este sistema, desde la entidad autorizada para la transferencia de dinero, que ya no solamente es un banco, sino que es una institución de todo tipo, desde las tradicionales como las empresas de remesas hasta otro tipo de empresa, incluso Target, por ejemplo, Walmart, entre otros que se han metido con licencias de envíos de dineros para este negocio. Hasta el propósito de la transferencia, remesas, pueden ser ahora, está creciendo las monedas virtuales, hasta el vehículo. El vehículo de transferencias a través de estas cuentas es variado, están los portales de web, está el teléfono celular, están las tarjetas mismas que se han constituido en algunos de los componentes importantes. Las billeteras móviles son otras, y ahí hay una gama de vehículos para el pago y la transferencia de dinero. Además está la funcionalidad. Aquí es donde la complejidad en la integración de los diferentes servicios y vehículos es lo que está haciendo, se está constituyendo en uno de los núcleos de competitividad en la transferencia de dinero, porque estamos hablando ya no solamente de uno o dos servicios, sino de la integración de aquellos servicios en donde la demanda está apuntando. La remesa es uno, el pago de recibos es otro, el top-up es básicamente, fue uno de los primeros componentes que surgió. El pago en cash, la captación de cash es otro componente, es decir, hay empresas que están ofreciéndose el pago por la vía de teléfono móvil, pero con cash in, es decir, aceptando cash en un agente. Son modelos híbridos de negocio que se están produciendo de una forma innovadora, muy interesante y que están empezando a predominar en el mercado. Y bueno, y la complejidad de esto en términos de la integración de sistemas de cumplimiento legal contra el fraude, así como también cumplimiento legal contra el lavado de dinero, acompañado con todas estas funcionalidades que se están ofreciendo en los servicios, con diferentes sistemas. Esto realmente está convirtiéndose en uno de los factores claves de la competitividad. Este es un ejemplo de los diferentes tipos de apps que hay en la industria de pagos. Prácticamente las empresas que les mostré en la lista tienen ofrecen la transferencia vía móvil o vía un portal de web, vía el internet. Está Zoom, Western Union, MoneyGram, RIA, Vía Américas, etc. Todas ofrecen prácticamente el mismo servicio, pero con algunas modalidades diferentes que tratan de captar un poco la demanda de su mercado. Aquí el tema de la competitividad, de captar clientes es clave, porque el mercado de alguna manera tiene un tamaño relativamente definido. En términos de América Latina y el Caribe estamos hablando de 35 millones de migrantes, de los cuales alrededor de 25 millones se está enviando desde Estados Unidos. El resto está enviando de todas partes del mundo, alrededor de unos 5 millones, 7 millones en Europa,
la mitad prácticamente de España. Después el mercado intrarregional latinoamericano, que ha crecido, pero de una forma acelerada, también es importante. Uno de los mercados que está creciendo aceleradamente es el de migrantes que están enviando dinero desde Chile. Chile se ha convertido en uno de los países huéspedes de migración muy importante en los últimos 4 años. Primero llegaron los colombianos, después de los peruanos, y ahora son los venezolanos. Hay venezolanos por acá, pero los venezolanos se han convertido como dioses, están por todas partes. ¿Por qué será, verdad? Y después los haitianos, una comunidad de haitianos en Chile que ha venido creciendo y que está creando una conmoción en Chile por esta población. Pero en términos prácticos estamos hablando, digamos, de un mercado más o menos límite, un tamaño relativamente definido, con una tasa de crecimiento de 5%, es decir, de la migración que está creciendo tiene una tasa más o menos de un 5%, y el margen de maniobra entonces para captar mis clientes está relativamente definido. En los estudios que hacemos, en encuestas que hacemos a los clientes, a los consumidores, el 23% más o menos es el que usa más de una empresa. Siempre anda buscando el mejor negocio que se le pueda presentar. Entonces, básicamente tu margen de maniobra de captar tu cliente es alrededor del 25%. ¿De cuántos me puedo agarrar yo de esos millones de gente que está transfiriendo dinero? Entonces, ahí hay diferentes tipos de empresas. En términos prácticos, nos hemos dado cuenta que la transferencia de dinero por tecnología móvil en particular se ha constituido en uno de los factores de crecimiento de la remesa misma. Si uno mide el crecimiento de las remesas, lo mide en términos de la cantidad en el volumen como en el número de transferencias. El número de transferencias ocurre en función del tamaño de la migración. Hay más migrantes, entonces van a aumentar las transferencias de remesas. Pero también se ha manifestado el aumento en el volumen de dinero. Y esto ocurre por diferentes razones. La razón básica es que si el costo de vida en mi país de origen aumenta, entonces yo voy a enviar un poco más. Pero hay otras circunstancias que están cambiando la cantidad del envío, del principal, el promedio. Uno de esos factores es, bueno, en Estados Unidos lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Los inmigrantes están asustados y entonces están enviando prácticamente un 10% más de lo que solían enviar por si aquello de que lo agarren y los deporten. Entonces, digamos, una forma de precaución ante el riesgo de ser deportado, pero después está el factor tecnológico. Aquellos que están usando empresas para enviar vía móvil están enviando prácticamente un 15% más de lo que tradicionalmente uno envía. Y eso lo hacen en función del costo, en función de la conveniencia de usar, por ejemplo, tu celular como un vehículo de transferencia y también de la facilidad de que el pago puede ser hecho a cuenta del beneficiario. Y eso realmente ha creado una percepción que te resulta más conveniente, te da más valor enviar más dinero. Entonces se envía con mayor frecuencia o mayor cantidad a través de la telefonía móvil. Y esa es una tendencia creciente que está explicando en gran parte el crecimiento de las remesas en estos últimos años. Otro factor interesante que hemos observado, bueno, el primer cuadro muestra básicamente que los que envían por la telefonía móvil envían más que otros. Pero también otro factor importante que hemos identificado es, nosotros venimos preguntando desde hace 10 años, le preguntamos al migrante si ellos estarían dispuestos a cambiar su método de transferencia. No cambiar de empresa, sino si ellos estarían dispuestos a cambiar del cash, del envío en efectivo, a envío por tarjeta, por internet, por telefonía móvil, etcétera.
Y el porcentaje ha venido cayendo. Era de un 55% a mediados de los años 2000, bajó al 47%, subió de nuevo al 58% y ahora es un 42%. ¿Por qué ha venido cayendo ese porcentaje? Porque más gente está usando el Internet para enviar dinero. ¿Cuál es el porcentaje hoy en día? Estamos hablando prácticamente de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, alrededor de un 8% de las transferencias que se están produciendo por la vía del Internet. Es decir, es un cambio importante que se está dando gradualmente. Ahora, esta realidad se observa en diferentes fenómenos. Uno de ellos es el cambio en la participación del mercado de ciertas empresas. Una de ellas, por ejemplo, es Zoom Corporation. Zoom empezó hace 10 años en este negocio prácticamente de cero, sin enviar más de 1,000 transacciones mensuales en el 2006. En el 2010 empezaron agresivamente a comercializar el producto de telefonía móvil, de envío por internet o por teléfono, y el crecimiento fue radical. Hoy en día hacen más de 2 millones de transferencias desde Estados Unidos. Tienen una participación de mercado bastante activa, básicamente de más del 10% en este momento hacia América Latina y el Caribe, y su producto es relativamente eficiente y está teniendo un impacto muy grande. Los pagadores con mucha frecuencia están decidiendo irse a hacer alianzas con este tipo de empresas, y por ahí va básicamente la industria en los pagos. Y realmente en los pagos ese es el fenómeno que se está produciendo, en donde los pagadores se dan cuenta que el negocio ya no está en la transacción, porque la renta por transacción les deja $1. Entonces, si una institución está pagando 10,000 transacciones, solo están haciendo $10,000 en transacción. Entonces están tratando de captar al cliente para captar los depósitos, y a partir de ahí se ha trabajado en estrategias de captar el ahorro, no la transacción exclusivamente, porque la reserva de ahorro que tiene una persona que recibe remesas anda por ahí de los $1,500. Entonces hay una gran diferencia entre captar $1,500 en ahorro y hacer rentable ese dinero que simplemente ganar $12 al año por esa transferencia de dinero que está entrando. La rentabilidad de $1,500 puede andar de más de $150 al año. Por lo tanto, te genera mucha más oportunidad el negocio. Y se han introducido estrategias innovadoras como las de asesorías financieras para después introducir las tarjetas de débito y la tecnología móvil en el mercado de pagos. Y ahí se va cerrando, digamos, todo un ecosistema de transferencias de pagos ya a nivel más amplio, que no solamente se habla de remesas, sino también de otros tipos de pago. Bueno, voy a pagar aquí y muchas gracias.